Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a necesitar tubos de cartón, rollos de cartón, que tengan un diámetro considerable porque vamos a hacer unas mini cajitas. En esta ocasión voy a utilizar este tipo de tubo que es el que nos encontramos en los ovillos de hilo de tejer. ¿Queréis ver cómo voy a hacer esas mini cajitas? Pues acompañarme que empezamos. Las cajitas que voy a hacer son de este estilo, así chiquititas. Normalmente hacemos cajas medianas o grandes, pues porque son más prácticas a la hora de guardar y organizar cosas. Pero no me digáis que estas cajitas chiquititas no son una cucada. Para hacer algún regalo queda ideal. Esta no la puedo manipular mucho porque la parte de arriba del barniz cerámico aún se me está secando. Es muy sencillo de hacer, decoupage, pasta de modelar y craquelado en 2 pasos. Lo primero, lijar un poquito los bordes del cartón, que vienen como así un poquito despelujados. Para hacerle la base y la tapa voy a utilizar restos de cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Podéis utilizar el cartón que tengáis en casa. Y lo primero, vamos a marcar un círculo con la medida interior y 4 círculos con la medida exterior, pero los vamos a hacer medio centímetro más grande. A la marca que hemos realizado marcamos medio centímetro alrededor y por ahí es por donde tendremos que cortar. Y al círculo que hemos marcado con la medida interior de nuestro tubo le vamos a quitar 3 milímetros para darle holgura y que entre sin ningún problema y sin rozar en el interior del tubo, en el interior de nuestra cajita. Para la base pegaremos entre sí 2 de las piezas más grandes y estas 2 las pegaremos a la vez a nuestro tubo. Para la tapa, las 3 que nos quedan, 2 grandes y la pequeñita. La pequeña la pegaremos en la parte interior para que encaje en el orificio de lo que va a ser nuestra cajita y evite que la tapa se nos desplace. Y ya tenemos formada nuestra pequeña caja. Ahora vamos a decorarla. Tapamos el poro al cartón a la vez que conseguimos un fondo claro. Para ello podéis utilizar una imprimación, gesso o pintura acrílica blanca. Aplicaremos un par de capas y dejaremos secar. La primera técnica que voy a emplear va a ser el decoupage. Para ello voy a utilizar estas 2 servilletas con motivos otoñales. Me las enviaron de Dipinto di Blu. Como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces. Y para la tapa voy a utilizar esta de aquí. Voy a utilizar 2 setas exactamente iguales porque voy a hacer decoupage en relieve. De momento esta no la necesitamos y esta otra voy a recortar justo por el borde. Retiramos como siempre 2 de las 3 capas que trae la servilleta y nos quedamos con la del dibujo. Aplicamos medium par de decoupage si no tenéis cola blanca rebajada con muy poquita agua. Una capita fina y bien extendida. Colocamos la servilleta del centro hacia afuera, aplicamos el mismo medium, esta vez más generosos. Pintamos el interior de nuestra cajita, tanto la base como la tapa, en un verde oscuro. Pues ya está seco el verde y como veis también he pintado la base del mismo color. Ahora vamos a pintar la tapa y el tercio superior de la base. Y voy a utilizar tanto pinturas acrílicas en el tono arena y miel como pintura tiza en el blanco roto. Podéis utilizar la que tengáis. Y voy a aplicarlo con esponjita. Empiezo por el tono más claro, que es el blanco roto, perfilando la seta. Lo aplico con un pincel para ser más precisa y después lo voy a ir difuminando con una esponjita. Y con la misma esponja
cojo el siguiente color, el color arena. No lo voy a aplicar uniformemente, sino simplemente ponceando alrededor de la seta. Y ahora me paso al más oscuro, con la misma esponja. Vais mezclando los colores oscuros o claros dependiendo del acabado que queráis, haciendo lo que más os guste. Y en este paso no os preocupéis si mancháis la seta porque vamos a hacerlo en relieve, como ya os dije antes. Y este primer decoupage solamente nos va a servir de guía. Y de esta misma manera vamos a pintar el tercio superior de la base. Para el decoupage de la base, con esta otra servilleta he cortado una tira de 5 centímetros, la altura eso ya a gusto de cada uno, para pegarlo en la parte inferior y rodeando toda la cajita. Como siempre, capita finita de medium para decoupage, colocamos la servilleta y vamos pegando. Mientras se nos seca el decoupage, vamos a trabajar con la seta de la tapa. Vamos a hacerle el relieve. Para ello voy a utilizar porcelana fría. Podéis utilizar cualquier pasta que sea de secado al aire. En la zona de la seta vamos a colocarle un poquito de cola para que la pasta se nos pegue. Y vamos a ir dando la forma a la seta, que no tenga demasiado volumen, el justo para que se note que está en relieve. Y vamos a pegar la segunda seta que habíamos recortado con el medium para decoupage, como siempre, una capita finita y vamos pegando. Y ya tenemos un decoupage con un pequeño relieve. Seguimos decorando la tapa. En la base de la seta le voy a pintar unas hierbas con los tonos verde oscuro, verde manzana y amarillo mostaza. Y ahora voy a utilizar esta arena que está hecha con serrín teñido. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el mini vídeo que os preparé para saber cómo hacer este tipo de arena y musgo para nuestras miniaturas. Aplicamos cola en la base y espolvoreamos. Para decorar la base, en esta zona de aquí, separando el decoupage de la parte que hemos pintado, voy a utilizar porcelana fría, pasta de modelar de secado al aire y este molde para marcar las nervaduras. Voy a hacer pequeñas hojas. Si no tenéis de este tipo de molde, podéis utilizar
hojas de verdad. Una bolita chiquitita y la marcamos. Vamos a hacer suficientes hojas para rodear nuestra cajita. Y antes de que se sequen las vamos a ir pegando en nuestra base. Una vez secas las hojas, les damos color. Y entre las hojas le voy a pegar unas bolitas de porcelana que ya tengo teñidas en color rojo. Pincel seco en blanco en el relieve. Un difuminado en marrón chocolate. Para proteger todo el trabajo voy a aplicar un barniz en acabado mate en toda la cajita, pero en la seta, para realzarla un poquito más, un barniz cerámico de alto brillo. Y ya está lista. Preciosas las cajitas que podemos hacer con tubos de cartón, dándole el estilo que más nos guste. La que hemos hecho hoy, un estilo otoñal, preparándonos para darle la bienvenida al otoño, que ya no falta tanto. Pero lo dicho, podemos darle el estilo que más nos guste. Esta otra, vintage, se hace exactamente igual. Si os fijáis, el diseño es muy similar, pero a esta le he añadido un craquelado. Espero que os haya gustado y si es así, darle like al vídeo y compartirlo. Y recordar que ya estoy de vuelta con los vídeos de los martes. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.